13 verdades que te hacen más que vencedor. En Romanos 8:28 dice, y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero vemos que el amor de Dios no es un sentimiento ni es una emoción. El amor de Dios es una virtud divina. El que ama a Dios no se guía por los sentimientos ni por las emociones, sino por la virtud de la verdad que enseña o que revela el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles son estas características del amor de Dios? Es un amor sacrificial, como dice Romanos 8 del 17 al 18, y como dice también el libro de Filipenses, y como lo hemos leído en otras partes de las Escrituras, como el Señor se dio a sí mismo y se despojó de su gloria y vino y se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Es un amor sacrificial, es un amor divino, como dice Romanos 5:5. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces todo el capítulo 8 nos habla del Espíritu en el creyente. Entonces el amor de Dios está obrando en el creyente por medio del Espíritu de Dios. Entonces por eso es divino, no es una emoción. Entonces el amor de Dios es abnegado, o sea, renuncia a sí mismo, como dice Romanos 8 del 9 al 10. Entonces es un amor que renuncia, que se entrega todo. Entonces este amor es real en aquel que entra en el propósito de Dios y está dispuesto a conocer ese propósito de Dios y está dispuesto en cumplir con lo establecido por Dios. Entonces, este amor es real en esa persona. Entonces, ¿qué es el propósito de Dios? El propósito de Dios tiene que ver con tener la mente, conocer la mente y la voluntad de Dios, conocer el anhelo de Dios, lo que le agrada a Dios, conocer lo que Dios señaló. Es importante entonces saber que ese es el propósito de Dios, lo que tiene que ver con la mente de Dios, o sea, los pensamientos de Dios para nosotros, la voluntad de Dios para con nosotros, el anhelo de Dios para con nosotros, lo que le agrada a Dios para con nosotros y lo que Él señaló para con nosotros. Esas cosas tenemos que tenerlas muy claritas para con nosotros. Dice el libro de Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteros tiempos nos habla por el Hijo. Y yo le dije, lo que sigue después de Hebreos 1 hasta el versículo 4 habla de a qué Hijo se refiere, aquel que fue glorificado y que Dios lo constituyó, y constituyó significa con establecer y señalar, que fue que también lo que le hablé en el momento de la transfiguración, cuando desapareció Moisés y Elías y la voz divina que ellos escucharon, la voz divina le dijo, a mi Hijo oíd. Y al que vieron en ese momento era Cristo revelado. Entonces, anunciándonos lo que venía después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, dice, y a los que sabemos que a los que aman. Entonces, es importante el versículo saber. Entonces, no es amar sin saber. Primero es saber. Entonces es importante saber lo que yo voy a amar. ¿Quién me está hablando que lo ame? ¿Y qué significa ese amor? Y sabemos que a los que aman. Entonces hay algo que tenemos que saber. Saber significa entonces reconocer, entender, informarme de lo que Dios tiene para mí hoy. Dice que cuando el Espíritu Santo dice, hoy Él habla, dice, el que escucha hoy su voz tiene que atender a la voz del Espíritu Santo hoy. Él es el que en este momento ministra a nuestra vida, el que vino a dar convicción de pecado, de justicia y de juicio, y aquel que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga, porque Él va a habitar en ustedes. Entonces, el propósito de Dios entonces es el que tiene que ver con la mente y la voluntad de Dios, lo que le agrada a Él, lo que Él señaló.
Entonces, aquel que sabe, o sea, reconocer y entender, informarme, si no, entonces yo desconozco que yo tengo una iglesia, aunque tenga 30 años de estar en una iglesia, yo puedo estar sin conocer esto. Entonces, el no conocer, entonces soy una persona que desconozco, entonces yo estoy haciendo mi voluntad, me estoy dejando guiar de alguien que no conoce el plan de Dios también. Eso tenemos que reconocerlo, que no conocen el plan de Dios. Entonces, no podemos desconocer esto, sino informarnos, que es lo que yo le estoy haciendo en este momento. Por medio de la palabra estoy edificando su vida espiritualmente. Eso es lo que yo estoy haciendo, edificando su vida. Entonces, saber, vamos a ver los 13 saber que tenemos que nosotros como iglesia tener en nuestros corazones y entender y conocer, porque ese es el propósito y la voluntad de Dios. Entonces, lo primero es saber lo que Dios predestinó para tu vida. ¿Qué es predestinar? ¿Qué significa predestinó para mí? Entonces la palabra predestinar tiene que ver con un destino anticipado que Dios preparó de antemano en amor para nosotros, para que nosotros caminemos por ahí. Entonces eso anticipado, preparado por Dios en amor, ahí está el plan de Él, está la voluntad de Él, está lo establecido por Él y el propósito de Él. Entonces, cuando yo aprendo todas estas cosas, entonces yo sé, como estamos viendo los 13 saber de Dios, los 13 saber que tenemos que tener nosotros conocimiento. Entonces, cuando yo entro en ese propósito y no predestinado por Dios, yo voy a saber que soy justificado, que ya estoy justificado, saber que eres justificado, saber que eres glorificado, saber que eres provisto, como dice Romanos 8:32, de todo. Él nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Saber que no hay condenación para ti. Al contrario, hemos sido justificados, como dije anteriormente. Saber que eres hijo, y si eres hijo, eres heredero de Dios. Toda la herencia de Dios, Efesios capítulo 3, capítulo 1, está que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y allá estamos sentados a la diestra, escondidos con Cristo, como dice Colosenses y como yo he hablado ya, y como dice Efesios 2:6. Entonces, coheredero 8:17 de Romanos. Saber que en Cristo intercede por mí a la diestra del Padre. Cada vez que el Padre ve a su Hijo, nos ve a nosotros escondidos en Él. También eso lo he dicho. Entonces, saber que Cristo intercede por ti allá a la diestra del Padre. Saber que nada te separará del amor de Cristo, ni angustia, ni tribulación, ni hambre, ni persecución, ni peligro, ni muerte. Nada nos separará, pero tiene que tener las raíces de lo que te estoy hablando. Tenemos que tener claro también quién nos está hablando aquí. Nos está hablando la epístola del apóstol Pablo. Entonces, ya yo les he hablado sobre el evangelio que se le entregó al apóstol Pablo. Entonces, él es el que puso el fundamento, como dice 1 Corintios capítulo 3. Ya el fundamento lo puso Pablo para la iglesia y nosotros tenemos que sobreedificar sobre ese fundamento. Entonces, tenemos que conocer quién era Pablo, qué evangelio se le dio a él, las iglesias que él estableció, cómo se aplica eso para nosotros hoy día, y no mezclar los pactos. Entonces, saber que nada me separará del amor de Dios, saber que soy más que vencedor, saber que he sido escogido, como dice Romanos 8:33, saber que el Espíritu me ayuda en todas mis debilidades, Romanos 8:26, saber que ninguna cosa creada me separará del amor de Cristo, saber que tengo la primicia del Espíritu, o sea, la cosecha anticipada de Dios, tengo el sello, la garantía de Dios en mí, soy sellada, apartada, el sello significa esa seguridad en mi vida, de que soy de Cristo, tengo dueño, nada puede tocar a mi vida, y lo que Dios permita con su plan y lo predestinado y el propósito de Él para con los que son llamados, bienvenidos sea. Bendiciones para todos.